Bueno, ya instalados en el Calafate, llegamos hace un rato, ya estamos en un camping. Vinimos a la Anónima a hacer unas compras para cenar. Y por aquí viene llegando, o vienen pasando, no sé si la conocen, aquella señora. Y allá viene otro señor que quizás lo conozcan también. ¡Cuánta alegría! Buen día. Llegamos al Parque Nacional de los Glaciares, pero en la parte del glaciar Perito Moreno. El otro día fuimos hasta el Chaltén, como vimos en el video anterior, bastante caro que seguimos. Nos corrió la lluvia. Y nos corrió la lluvia. Así que hoy decidimos venir al Calafate y vamos a conocer el glaciar Perito Moreno, que es uno de los glaciares más importantes de la Argentina, el más importante. Ticket de ingreso. Ticket de ingreso. Bueno, hace 2 días estaba 1.200 pesos la entrada, hoy está 1.500. 5.500 para los extranjeros. Exacto. Mañana empieza la fiesta del lago, se llama acá, una fiesta que se hace en el Calafate y convoca muchísima gente. Nosotros conseguimos lugar en un camping, pero bueno, mañana ya no tenemos que ir. Si no conseguimos donde quedarnos en otro lado, seguimos para Río Turbio. Río Turbio, Río Gallego. A ver cómo nos va, porque nos dijeron que hay un río bastante feo. Vamos a ir viendo. Ya nos falta poco, allá atrás ya se ve el glaciar. Miren por allá atrás, se ve parte de bloques de hielo que se ve que van saliendo frío. Ay, yo no puedo creer que ya estemos acá, cerquita del glaciar. Hace frío. Ya quedó en casa, en el camping. Estamos en el mirador de los suspiros. Miren lo que es el glaciar. Te juro que, bueno, en el video no se llega a apreciar Los suspiros. El suspiro. La inmensidad del glaciar es impresionante. No tiene comparación con nada. Desde acá se alcanza a ver que el glaciar es como que baja de ahí y viene para acá. Impresionante. Llegamos al principio de las pasarelas para entrar a conocer el glaciar. Increíble, increíble cómo se ve. Miren lo que es esa montaña de hielo. Y no se ve bien porque está nublado y no nos tocó un gran día despejado, pero por suerte de vez en cuando sale el sol, por ahí se nubla, pero está lindo igual. Pero es impresionante, muy imponente. Para entrar al parque lo pudimos hacer con la moto. Te hacen estacionar nada, debe ser 500 metros antes más o menos, dejar el vehículo ahí. Y hay tráfico, minibús que te traen hasta las pasarelas, que son estas. Nos vamos acercando. ¿Estás emocionado, Lucas? Oh, me da como miedo porque se escucha cuando cae el hielo al agua, como una explosión rara. Así que a ver si vemos algo. Parece un trueno, una cosa así. A ver si podemos filmar una parte cuando cae, si tenemos la suerte. Todo eso que vemos ahí abajo son desprendimientos del glaciar que van cayendo al agua. Este glaciar se llama Perito Moreno debido al científico que descubrió el glaciar, pero él no alcanzó a conocerlo. Sí dio información de su ubicación y demás, pero no alcanzó a conocerlo, por eso pusieron el nombre del glaciar Perito Moreno. Es una de las fuentes más importantes de agua que tiene toda América y fue declarado Patrimonio Nacional y Universal. Es inmensamente alto. No sé si se alcanza a ver allá, va
Allá hay otro. Miren lo chiquito que se ven. Las paredes, desde la punta, desde arriba de la base hasta el agua, tienen 70 metros de alto para que se den una idea la altura que tienen. Miren el color como se ve cuando alumbra un poquito el sol. Lástima que esté nublado, pero se ve un color muy intenso. El glaciar está en constante movimiento. Todos los días avanza y retrocede un poco también. Y por eso todo el año está en época de desprendimiento. Hay una época que se ve una mayor cantidad de desprendimiento de hielos, de bloques de hielo. No es el momento, pero sí se ven pequeños desprendimientos. Perito Moreno fue naturalista y explorador argentino, considerado héroe civil, ya que estuvo entre el conflicto limítrofe con Chile y donó las tierras. Fue reconocido en este labor y se creó el Parque Nacional de los Glaciares. El cóndor que va ahí, ¿lo ven? Miren el cóndor. ¡Wow! Pocas veces no podemos dar el gusto de almorzar con esta vista. Salud. Bueno, y terminamos el recorrido del Parque Nacional Los Glaciares. Cansador. Perito Moreno. Cansador, cansador. Muchas escaleras para caminar, mucha pasarela, pero muy lindo, muy lindo. Una experiencia muy linda. Recuerden, no se olviden de suscribirse, darle like a nuestro canal de YouTube. Nos ayudan muchísimo a crecer con eso. Buen día, buen día. Hoy todo listo. Todo desarmado. Ajá. Para salir a Río Mayo, no. Río Turbio. Para salir a Río Turbio, no sé, si nos da bien el tiempo llegamos hasta Río Gallego y si no quedamos en Río Turbio. Y de ahí vamos a ver cómo sigue el clima, si hacemos Torres de Paine o vamos directo hasta Ushuaia y después le hacemos a la vuelta. Vamos a ir viendo. Por ahí se despeja, por ahí se nubla, por ahí se pone frío, por ahí está lindo. Pero no, parece que no hay viento hasta ahora por lo menos. La Moro, India, lista para la ruta nuevamente. Del Calafate seguimos por la ruta 40 hasta llegar a Río Gallego. Nos agarró mucho viento, así que no filmamos esa parte del camino. Llegamos a Río Gallego, a la motoposada de César. Vamos con todos los chicos compartiendo experiencias del viento patagónico. Todos preparándose, ellos están por salir. Hoy es un frío bastante considerable, viento. Martín está para hacer un guisito, para reponer calorías. Y bueno, nosotros pensamos quedarnos unos días acá, descansar, reorganizarnos. ¡Hola, gorda! ¡Hola, preciosa! Despacito, pues. Después para el lado de Ushuaia. A ver cómo nos trata el viento.
frío y viento de locos. Estamos en Río Gallegos, en la motoposada de César. Todos nos dimos levantando, anoche comimos muy rico y nos contamos muy tarde. Un par de motos, este chico viene de Colombia, argentino, allá atrás hay otro chico de Ecuador. Más argentinos que, bueno, todos vamos y venimos a Ushuaia. Este lugar es increíble para todos los que andamos en moto. Recomendable, calentito, acogedor y con mucha gente conocida y nuevos conocidos. Ese es el genio de la casa, el que cuida todo supuestamente. Bueno, miren acá, las duchas, un lugar para comer asadito, para estar, calefacción, todo, y arriba están las camas, varias camas, sí, todo perfecto. La verdad que genio César y Martincho que andan a full con esta historia de motoposadas y demás, que nos vienen muy bien. Más que nada estos días que hace frío y viento y lluvia, increíble. Se levantó un viento impresionante, horrible el día, así que aprovechamos, compramos aceite, vamos a hacer un cambio de aceite a la Moro, que ya nos pasamos 800 kilómetros del cambio, así que a poner manos a la obra con la Moro. Aquí estábamos todavía, hay un viento de loco afuera, cae piedra, sale el sol, hay un viento de loco. Y aquí estamos todavía, la señora está trabajando, allá está el amigo Robert, que está viendo un poco de televisión, tranquilo, la calefacción a full, y aprovechando que está todo este desastre, hablando con las muchachas, decidimos de hacer la instalación de los chalecos térmicos, entramos en la moto y cambio de aceite. Un buen service y así lo está la moto de los chicos y gran motoposada de César. Bueno, ahí ya sacamos todo el aceite, como por reponer el aceite del amor. El aceite que siempre nos manda nuestro amigo Pablo de Motopanchajarí. Siempre atento y nos manda la cantidad que necesitemos, los litros, kilos y demás para las dos motos. Un genio, Pablo. Y a India le estamos instalando los cables para los chalecos térmicos Thermal West. Estos chalecos se andan re bien, como hace un frío. Ahora nos dijeron que hoy, por ejemplo, en Ushuaia estaba nevando. Estamos atentos a ver qué vamos a hacer si pasamos mañana. Si mejora el clima, obviamente, o nos quedamos un día más. Todo depende cómo amanezca mañana. Pero por las dudas conectamos los chalecos en India y otro, la Moro, que ya lo tenía puesto. A ver qué pasa mañana con todo el tema del clima. Buen día, buen día. Bueno, hoy todos listos para salir rumbo a Ushuaia. Hay algunos que ya parten para el norte, gente de Chile, de Colombia. Nosotros vamos rumbo a Ushuaia con otros compañeros, con otros amigos de moto. Hoy día frío. Esperemos que no nos agarre tanto viento como el que hubo ayer. En Ushuaia está nevando todavía. Veremos cómo nos va hoy. ¿Estamos? Estamos listos. Bueno, acá haciendo el paso de control fronterizo de la aduana Argentina-Chile, yendo seguramente para Río Grande, que vamos a hacer noche ahí y después seguimos para Ushuaia. Frío, pero al menos está el sol. Estamos en la intersección de las rutas. Ya nos queda poquito, ¿no? Aguantando, ahí se desató uno de los bolsos del costadito un poquito, así que vamos a acomodarlo. ¿Cuánto nos queda más o menos para llegar? Al puerto quedan 50 más o menos y hasta Río Grande quedan 200 aproximadamente. Bueno, llegamos al puerto esperando la barcaza para seguir para Tierra del Fuego. Sí, comiendo unos manicitos. Felices. Por allá va a venir la barcaza en un ratito. Aquí estamos haciendo la cola. Aquí está el equipo que viene viajando que salimos desde Río Gallegos. Aquí está el equipo, comiendo unos manicitos. Es alguna linda cola, así que esperando nomás que venga la muchacha y nos llegue. Por aquí la rampa de embarque, de allá debe venir la barcaza. Yo no sé si hasta allá nomás, a ver si se alcanza a ver, si hasta ahí nomás.
hasta ahí, no sé. Pero bueno, hay que esperar un ratito, todavía no sé nada. Está muy correntoso esto, da miedo. Y el equipo tierra adentro la primera vez que sube a una barcaza, a la barcaza y a esta barcaza. Vamos a ver qué pasa. ¡Uy! ¡Qué correntoso el mar! Mira cómo se mueve. Instalado por acá, el equipo arriba, estamos todos, vale que salimos ya por arriba de la barcaza, siguen subiendo los últimos. Y todos esos camiones entran acá arriba. Con la moto estoy ahí. Seguro. Imagínate con esto, ¿qué hacemos? ¿Vamos para pagar? Ahí Lucas fue a preguntar. Dale, mejor. Imponente estos camiones parados acá, que tenés que andar caminando por toda la parte así para volver. Y allá están los Acostumbrado al norte. la parte de pasajeros de la barcaza. En una época seguramente vendían algo ahí, así que se pueden sentar por aquí, tranquilo. Hola, ¿cómo le va? Atrás están las motos, até ahí. Hace un frío, pero bueno, ayudó el sol hoy y no hay tanto viento como en los días anteriores. fronterizo de la aduana argentina por pasar a la Tierra del Fuego y mañana seguramente llegando a
a Ushuaia. Palpitando Ushuaia 2023. Y un poco de nieve. Sí. A ver cómo nos esperó Ushuaia, si está nevando o no. Vamos, vamos a llegar a Ushuaia. ¡Vamos! Justo está por empezar el minuto de espuma, le llaman. La vez que vemos una represa de castores. ¡Es Lucho! ¡Yay! ¡Qué hermoso! Estamos subiendo hasta el glaciar.